El tema se llama la responsabilidad de hablar correctamente. Y así que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Colosenses capítulo 4, versículo 6, vamos a leer. Capítulo 4, versículo 6. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Oremos a Dios. Padre mío, Padre glorioso, Padre maravilloso, gracias, Señor, por la bendición de su palabra. Gracias por los corazones que están preparados, listos para recibir esa palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, gracias por todo. Amén, Jesús. Bueno, el tema que vamos a compartir hoy es la responsabilidad de hablar correctamente. Y basamos este tema en Colosenses 4, versículo 6. Y vuelvo a leer el versículo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es importante nosotros pensar antes de hablar, porque de nuestra manera de hablar dependen los resultados que obtendremos. Aquí dice la Biblia, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Qué interesante es que cada uno de nosotros pensemos antes de hablar. Y es por eso que cuando la persona piensa o analiza antes de hablar, esta persona mirará buenos resultados en el hogar, con los hijos, en el trabajo y con los que le rodean. Vuelvo a repetir. Cuando la persona piensa antes de hablar, o sea, la persona siempre tiene esa actitud de hablar o responder correctamente, entonces va a haber buenos resultados en el hogar. ¿Por qué? Porque la forma como se expresa hacia su esposa va a ser de bendición. A sus hijos, lo mismo. Cuando se dirige a los hijos, lo hace siempre pensando en el bienestar de ellos. El trabajo, cuando va a responder o contestar, siempre analizando de tener cuidado de que lo que va a decir no le va a acarrear problema. Lo mismo con los que están a su alrededor. Siempre tiene ese cuidado para mantener la armonía, ¿verdad? Entonces, vamos a ver a continuación. Vamos a reflexionar sobre la responsabilidad de hablar correctamente. Vuelvo a leer el versículo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, debes entender que tu boca es una fuente de bendición. Cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros hablábamos palabras que no eran edificantes. Nosotros cuando estábamos en el mundo, nuestra boca la usábamos para maldecir, para destruir, para golpear. Cuando estábamos en el mundo, nuestra boca la usábamos para maldecir, para destruir, para golpear. ¿Por qué? Porque las palabras a veces traspasan. Dice la Biblia que son como golpes de espada. Traspasan de lado a lado el corazón de la persona. Pero hoy nosotros hemos entendido que nuestra boca es una fuente de bendición. Antes, cuando estábamos sin Cristo, ¿verdad? Nosotros usamos nuestra boca para maldecir, para destruir. Pero hoy usamos nuestra boca. De nuestra boca salen palabras que son edificantes, palabras que construyen. O sea, esas palabras que nosotros hablamos construyen, instruyen, asimismo consuelan, alientan a las personas, y las personas sienten la gracia de escucharnos.
¿verdad? Hoy las personas sienten la gracia de escucharnos. La Biblia dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de cualidades. Y es un conjunto de cualidades que cuando una persona la posee, resulta atractiva y agradable. Gracia es un conjunto de cualidades que cuando la persona la posee, esta persona resulta atractiva y agradable escucharle. Entonces, debes de entender que tu boca es una fuente de bendición. Y la Biblia me dice que sean nuestras palabras o vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. Cuando hablamos de vuestro, se está refiriendo a un grupo de personas a quienes se les habla. Y en este caso, la palabra de Dios está hablando hacia nosotros. Cuando hablamos de siempre, dice, sean vuestras palabras siempre. O sea, no solamente en cierta ocasión, no solamente en un momento. Dice siempre, con gracia. Que cuando de repente alguien, una persona, te levante la voz, entonces, ¿cuál sería la forma de responder? Cuando una persona se altere delante de ti o te ofenda, ¿cuál sería la forma de responder? Entonces, es siempre, o sea, en todo momento. Por eso dice la Biblia que las palabras, dicen en Proverbios, le voy a leer en Proverbios, y esto se aplica en todo momento, pero más cuando nosotros en el hogar, es una bendición. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Escuché esto, lo que dice la Biblia. La blanda respuesta quita la ira. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. O sea, que las personas puedan sentir sabor a aquellas palabras que nosotros hablamos. Que las personas no sientan ese rechazo cuando nosotros hablamos, sino que ellos sientan el sabor de escucharnos, esas palabras que salen de nuestra boca. Entonces dice la Biblia siempre, y dice sazonada, es dar sabor, es hablar con madurez. Y cuando hablamos de sal, es una sustancia blanca, cristalina, que se emplea para conservar o sazonar los alimentos. Imagínese usted cuando usted va a comer frijoles, una comida común, arroz, huevo. Si usted no le deposita sal a esa comida, entonces usted imagínese el sabor tan simple que se va a sentir a ello. Pero si usted le agrega la sal a los frijoles, al arroz, a toda comida que usted va a comer, usted le siente sabor. Entonces la sal es para dar sabor. Y asimismo para conservar los alimentos. Antes, cuando no habían neveras o refrigeradoras, freezer, lo que hacían las personas era poner suficiente sal a la carne y ponerla en el sol para que se secara. Entonces lo que hacía la sal era conservarla, ¿verdad? Conservarla. La Biblia nos hace ver, ¿verdad? Que dice la Biblia que sean nuestras palabras, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Entonces, la sal sirve para dar sabor, pero asimismo sirve para preservar. Entonces, el propósito de la sal es preservar, proteger y no destruir. Como de creyente, nosotros tenemos que estar en contacto con las personas del mundo sin participar de sus malas obras.
nosotros como cristianos, que somos la sal de la tierra, como dice la Biblia en Mateo capítulo 5, en el versículo 13, dice la palabra de Dios. Escuche bien lo que dice el Señor, nos dice el Señor a nosotros. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea que cuando nosotros perdemos el sabor cristiano, o sea, ese sabor como creyente, imagínense lo que dice la Biblia. O sea, nosotros somos la sal de este mundo. O sea, nosotros le estamos dando sabor a esta vida. Las personas, ¿cómo se encuentran? Decepcionadas, ya no quieren vivir más, cargadas, frustradas. Pero llega un cristiano con palabras de esperanza, llega un cristiano con palabras de vida. Entonces la perspectiva, la forma de ver la situación de esa persona va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque llegó aquellas palabras que están dando vida a aquel ser humano que necesita. Entonces la Biblia dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, ¿para qué sirve la sal? La sal sirve para proteger, para preservar. ¿Para qué Dios nos puso aquí en esta tierra? Nos puso para bendición en esta tierra, para hacer esperanza para el mundo, para nosotros poder dar esa palabra de bendición a las personas que están en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Entonces nosotros le llevamos palabra de esperanza. Entonces aquella persona, cuando ya viene el Señor, recibe esa palabra, esa persona viene al Señor y esa persona recibe vida y esa persona se mantiene en el Señor. Luego esa persona va dando también sabor a esta vida. Sí, porque ¿cuántas personas dicen, vea usted, yo no le hallo sentido a la vida, yo no le hallo sabor a la vida sinceramente, yo no sé qué me pasa? Y entonces cuando el cristiano lleva esa palabra de esperanza y las personas que están viendo esta vida desde un punto de vista no de acorde a la voluntad de Dios, entonces aquella persona que le lleva esperanza y recibe esa palabra, el mundo entonces cambia la forma de ver las cosas, cambia su vida, cambia su estado de ánimo. Proverbios capítulo 10, versículo 22, dice la palabra de Dios. Recuerda, debes entender que tu boca es una fuente de bendición. Debes de entender que tu boca es una fuente de bendición. Proverbios 10, 22. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. No, perdón, es el 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Vuelvo a leer. El 20 dice, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, y ciertamente hemos estado predicando la palabra de Dios. Yo me he encontrado con personas al borde de la muerte. Me he encontrado con personas que ya no le llaman razón a la vida. Me he encontrado con personas cargadas, agobiadas.
pero cuando les he llevado esa palabra de esperanza, al llevarle nosotros como cristianos, esa palabra de esperanza que lleva sabor, lleva vida, las personas comienzan a darse cuenta verdaderamente que es una bendición vivir y que cuando tenemos a Cristo todo es diferente porque ellos echan mano de esa bendición que nosotros ofrecemos. Entonces dice, los labios del justo apacientan a muchos. Ciertamente, ¿verdad? ¿Cuántas personas que están esperando escuchar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra que los estimule a mirar la vida de otro punto de vista, una palabra que lleve salud? Entonces, el sentir de esa persona emocionalmente quizás estaba destruida, emocionalmente se sentía que no había esperanza, pero luego emocionalmente cambian las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra boca, nuestra lengua ha sido puesta para bendición. O sea, las palabras que salen de nuestra boca son para bendición. Los labios del justo apacientan a muchos. ¿Cuántas personas en el mundo, muchas personas en el mundo, están necesitando una palabra de esperanza? Una palabra que los levante, que los anime, que los estimule. ¿Cuántas personas están esperando una palabra como esta? La palabra de Dios. Y cuando esa palabra de Dios llega a los corazones de las personas, esas personas sienten algo diferente, algo nuevo dentro de ellos, como dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Cuando nosotros llevamos esa palabra de bendición, entonces nosotros hemos entendido. Nuestra boca, debes entender que tu boca es una fuente de bendición. Si antes la usábamos para destruir a las personas, para hablar mal de las personas, hoy la vamos a usar para bendecir. Ahora, quiero hacer una interrogante. ¿Qué actitud refleja tu manera de hablar? ¿Cómo tratas a tu esposa, a tus hijos, a tus empleados, a las personas que están alrededor? ¿Ellos ven que de tus labios fluyen palabras de gracia o son como golpes de espada? ¿Cómo tratas a tu esposa, a tus hijos, a los que trabajan contigo, a tus empleados? ¿Cómo tratas a las personas que están a tu alrededor? Ellos ven que verdaderamente de tu boca fluyen esas palabras con gracia o son como golpes de espada, como dice la Biblia. La Biblia dice en Proverbios capítulo 12, versículo 18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Tus palabras son medicina para los corazones heridos, destrozados, o son como golpes de espada que destruyen más. Dice aquí la palabra de Dios, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces debes de saber, debes de entender que tu boca es una fuente de bendición. Tu boca es una fuente de bendición. Ya nuestra boca no la usamos para destruir. Antes, la boca de nosotros era para destrucción. ¿Por qué? Porque con palabras dañábamos, como hace ver aquí la palabra de Dios. ¿Cuántas personas con sus palabras ofenden? ¿Cuántas personas que con sus palabras hieren? ¿Cuántas personas que con sus palabras golpean?
¿Cuántas personas que con sus palabras destruyen en vez de edificar, lo que hacen es destruir? Pero recordemos, cada uno de nosotros como conocedores de la verdad, Dios nos ha puesto para que de nuestra boca salgan palabras que sean como medicina para el corazón. Pero eso va a suceder cuando yo he entendido que mi boca es una fuente de bendición. Si antes la utilizaba para destruir, para maldecir, para golpear, hoy voy a usar mi boca para bendecir, para edificar, para instruir. Para eso vamos a usar lo que Dios nos ha dado. Entonces, qué importante es que te des cuenta de que tu boca, debes darte cuenta que tu boca es una fuente de bendición. Así también, ¿por qué? Tiene que ser una fuente de bendición. ¿Por qué? Porque tu forma de hablar te descubre. No necesitas decir yo soy esto, yo soy lo otro. Cuando hablamos, las personas pueden descubrir si nosotros verdaderamente valoramos la bendición que Dios nos ha dado, de que nuestra boca es una bendición para bendecir las personas que fueron hechas a imagen y semejanza de Dios. Y asimismo, la forma de hablar nos hace ver si somos responsables en la forma de hablar correctamente. Ya que lo que nosotros decimos es muy valioso cuando nosotros usamos la boca para bendición. Entonces Dios nos ha permitido que nuestra boca sea un instrumento de bendición. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Quiere decir que debemos de aprender a hablar apropiadamente con madurez, porque dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Debemos aprender a hablar apropiadamente con madurez, ya que los oyentes están evaluando nuestra respuesta a su interrogante. Es importante pensar, por lo tanto, apropiadamente y responder o saber lo que vamos a responder a las personas. ¿Por qué? Porque nuestras palabras, tus palabras, marcan, recuerda, tus pensamientos marcan tus palabras. La forma como tú piensas, así vas a hablar. Tus palabras marcan tus actos. Como tú hablas, así vas a actuar. Entonces las palabras construyen y las palabras destruyen. Como leímos en Proverbios capítulo 12, en el versículo 18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces quiere decir que las palabras construyen y las palabras destruyen, y asimismo sanan y hieren. Es importante, por lo tanto, pensar apropiadamente y responder apropiadamente, ¿verdad? Ser responsable en lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque recordemos que los pensamientos marcan tus palabras marcan tus actos. Como tú hables, así las personas van a saber que así actúas, así eres. Qué bonito es cuando nosotros hacemos las cosas y le pedimos a Dios que nos ayude cada día y nos esforzamos nosotros. La Biblia dice en Proverbios 15, versículo 28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Entonces, qué importante es que te des cuenta que tu forma de hablar te descubre, porque la forma como piensas, así vas a hablar y así vas a actuar. Entonces, los pensamientos, las palabras
van a descubrir verdaderamente cuál es tu forma de actuar. Por eso debemos de aprender a hablar apropiadamente, con madurez. Aquí la Biblia me dice: el corazón del justo, dice, piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Muchas veces nosotros tenemos un problema como humanos, estoy hablando como humanos, que las personas son tardos para escuchar, pero prontos para hablar. Pero la Biblia me dice que yo sea pronto para oír y tardo para hablar. ¿Por qué? Porque dice aquí la Biblia que el corazón del justo piensa para responder. Entonces la palabra me dice a mí, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuando dice sepáis, viene del verbo saber, que significa tener el conocimiento de responder apropiadamente. Y cuando hablamos de contestar, estamos hablando de responder, cuando hablamos de responder, estamos hablando de contestar algo para resolver lo que se pregunta. Y cuando hablamos, la palabra de Dios se refiere a cada uno, se usa para distinguir a una o varias personas. ¿Eres de las personas que meditas antes de hablar? ¿O eres de las personas que sos apresurado para hablar? ¿Cuántas personas, por ser apresurados para hablar y no son tardos para hablar y prontos para oír, que así dice la Biblia, que seamos prontos para oír y tardos para hablar? Entonces, pero muchas veces las personas actúan al revés, son prontos para hablar y tardos para escuchar. Y cuando comienzan ellos a responder y cometieron error, y dice después, cuando no, es que esto no es así, le dice la persona: ay, entonces me hubieras explicado. Pero ¿qué sucedió? La persona fue pronto para hablar, no fue pronto para escuchar. Entonces de repente, como fue pronto para hablar y no escuchó, ¿verdad?, la situación cómo se estaba dando, entonces ya comienza a hablar de una manera equivocada. ¿Eres de las personas que meditas antes de hablar? ¿O sigues siendo el hombre común y corriente? La Biblia dice en Proverbios 16:21, dice la palabra de Dios: el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de los labios aumenta el saber. Eres una persona que meditas antes de hablar. Una persona que medita antes de hablar es una persona madura, una persona sabia, una persona prudente. ¿O sigue siendo el hombre común y corriente? Que porque tienes boca hablas, pero no, de repente no estás analizando lo que estás haciendo con tus palabras. Estás destruyendo o estás edificando. Qué bueno si se estuviera edificando. Porque cuando las personas escuchan a alguien de una manera de hablar correctamente, esas personas quieren oír siempre el consejo de esa persona. Yo he escuchado personas que cuando están necesitadas de un consejo y ellos preguntan: ¿a quién puedo ir usted para que me ayude en esto que estoy pasando? A tal persona. Esa persona le puede dar la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque conocen que esa persona es prudente, es cuidadosa para hablar, es tardo para hablar y pronto para escuchar. Entonces miramos aquí en la palabra de Dios, Proverbios 16:21, dice: el sabio de corazón es llamado prudente. Y ciertamente la forma de hablar, las personas van a evaluar verdaderamente si hay sabiduría en tu vida o no. Entonces, cuando una persona es sabio de corazón, claro, esa persona tiene cuidado de hablar. Entonces, los demás le van a llamar prudente. Fulano de tal es prudente usted. O sea, ellos saben que esa persona no habla alocadamente. Ellos saben que esa persona es cuidadosa para dar una respuesta.
y analiza primero si será correcto lo que va a decir. Entonces vienen las personas y le llaman, esa persona es prudente usted. ¿Por qué? Porque esa persona siempre es cuidadosa en la manera de hablar. Siempre y cuando va a hablar, habla con madurez, con sabiduría. ¿Por qué? Porque es responsable de las palabras que van a salir de su boca. Ella se siente responsable. Porque ella quiere que sus palabras sean para bendición. Porque esa persona ya se dio cuenta que su boca ahora es una fuente de bendición. Entonces recuerda, tus palabras, tu forma de hablar te descubre. Sí, ciertamente, la forma como tú hablas te va a descubrir. La forma de pensar, porque así como piensas vas a hablar, y así como hablas, así vas a actuar. Entonces cuando la persona siempre es responsable de hablar correctamente, siempre tiene un freno en su boca. Ella siempre tiene cuidado en lo que va a decir. Uno de los grandes desafíos es precisamente aprender a expresarse de la manera correcta. Nosotros. Uno de los desafíos grandes es precisamente aprender a expresarse de la manera correcta. Ahora, la verdad debe de ser dicha en cualquier situación, mas la forma en que lo comunicas tiene que ver mucho. O sea, la verdad tenemos que hacerla ver, pero la forma como la comunicamos tiene que ver mucho. Porque si la persona responde con dulzura, la persona responde siempre con amor, con la finalidad de ayudar, no con la finalidad de destruir, de golpear, no con la finalidad de hacer ver a aquella persona menos que otra, sino con la finalidad de ayudarle. Entonces, cuando la persona habla, esas personas que le están escuchando van a sentir que sus palabras tienen gracia, tienen sabor, tienen vida. Ellos quieren escucharle. Ellos tienen el deseo de escucharle. La Biblia me dice en Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 15, dice la palabra de Dios: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vuelvo a leer: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, uno de los grandes desafíos es precisamente aprender a expresarnos, hablar de la manera correcta. Y recuerda, la verdad debe ser dicha en cualquier situación, ¿verdad? Que esté viviendo la persona, hay que hacerle ver la situación, pero la forma, cómo se lo comunicas, tiene que ver mucho. La forma como les estás haciendo ver la situación tiene que ver mucho. Entonces, para hablar con gracia es necesario que la vida de aquel que habla esté colmada de la gracia del Señor Jesús. Y esto a través de una relación íntima con el Señor. Para que una persona hable con gracia, esta persona tiene que tener una relación íntima con Jesús. A través de esta relación íntima con Jesús, esta persona va a mostrar la gracia de Jesús en la vida de ella. Entonces, las personas tendrán el grato placer de escucharle.
Volvemos al versículo que teníamos base, donde habíamos establecido este tema. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hemos visto este tema, la responsabilidad de hablar correctamente. Y debes de saber, debes de entender que tu boca es una fuente de bendición. Dios hoy nos usa a nosotros para llevar esa bendición a las vidas necesitadas. Hoy somos instrumento en las manos de Dios. Que nosotros tenemos esa gracia de parte de Dios. Y que cuando hablamos de gracia estamos hablando de cualidades, una cualidad, la gracia de poder hablar con madurez. Pero para ello se necesita que nosotros nos esforcemos para mejorar. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Asimismo, debemos de entender que la forma de hablar, tu forma de hablar te descubre. Sí, tu forma de hablar va a descubrir tu actitud. Porque como pienses, así vas a hablar y así vas a actuar. Y es necesario, por eso es necesario que nosotros nos propongamos a luchar para mejorar y hablar correctamente. O sea, uno de los grandes desafíos es precisamente aprender a expresarnos de la manera correcta. Pero para eso, para hablar con gracia, para tener la gracia de Jesús, para estar colmado de la gracia de Jesús, tenemos que tener una relación íntima con el Señor. Porque entre más cerca estás de Dios, más se va a reflejar la bendición de Dios en tu vida. He compartido este tema, la responsabilidad de hablar correctamente. Hago una interrogante: ¿qué actitud refleja tu manera de hablar? ¿Qué actitud refleja tu manera de hablar? Con esta interrogante les dejo.